Recuerden que no pueden hablar, pero sí pueden levantar su mano derecha o izquierda en señal de amén o de sí. Amén. Ok. Bueno, damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, y por supuesto a todos los hermanos que también nos siguen a través de este medio virtual que tenemos también hoy habilitado. Así que cada uno de ustedes en sus hogares sean bienvenidos y gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a disponernos para aprender de la palabra del Señor. Y como hemos venido mencionando en estos días, en estos domingos atrás, que hemos venido tratando de exponer esta hermosa verdad acerca del nacimiento de Jesús. Si usted le quiere llamar Navidad, como usted guste llamarle, hay una realidad que no podemos negar y tiene que ver con el histórico nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual tiene y tendrá una enorme relevancia en nuestra vida y en la historia del hombre. Hoy quisiera advertirles a cada uno de ustedes lo siguiente. Hoy voy a tratar de exponer algunas escrituras en algunos pasajes bíblicos. Bueno, de hecho solamente quiero tomar 3 escrituras en esta mañana para hablar de una enorme verdad y de una enorme trascendencia con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y he titulado en esta mañana el tema que vamos a compartir: el nacimiento de Jesús, esperanza para el mundo. Pero sinceramente, cuando pensamos en este término o queremos pensar sobre esto, podíamos de alguna forma imaginarnos de repente la forma tradicional en que hablamos nosotros acerca de que Jesús es la esperanza del mundo. Pero cuando nosotros ignoramos la historia y desconocemos de una forma simple la historia que envolvió el nacimiento de Jesús, el contexto en el cual Jesús nace, por supuesto que esa expresión no será más que simple y sencillamente un estribillo de iglesias cristianas evangélicas, pero que de repente puede carecer de la profunda verdad y de la profunda necesidad que el mundo tiene acerca de una esperanza para sus vidas. Y quisiera hoy, con la ayuda del Señor, poder exponer esta verdad de una forma simple, sencilla. Y le quiero invitar a usted, por supuesto, que también abra su corazón, su mente, y también que use la Biblia en esta mañana para mirar, corroborar y poder aprender acerca de esta realidad que la Biblia encierra y nos revela a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera primeramente entonces invitarles a ustedes a que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, en esta mañana. Gálatas, por supuesto, es una carta hermosa. Es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, de hecho, en todo su ministerio. Va a ser la primera carta que él va a escribir. Y encontramos dentro de todo esto, después de toda la exhortación drástica, la exhortación fulminante que da el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, encontramos una hermosa declaración del apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 4, y que por supuesto cuando mencionamos o daremos lectura a esta escritura, vamos a nosotros a comprender claramente que lo que el apóstol Pablo está hablando, está mencionando, es acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando acerca del tiempo en el que Dios hizo nacer a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repito en esta mañana, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa expresión considero que es muy importante poderla comprender nosotros en el contexto cristiano, a fin de poder dar valor o valorar
ese momento histórico en que Jesús nace, porque por supuesto el apóstol Pablo está hablando acerca de un tiempo propicio, de un tiempo que Dios escogió para traer a su Hijo, quien es Dios eterno, y encarnarlo en la Virgen María para que hubiese nacido con toda su semejanza de un ser humano completo, 100% humano. Pero nótese que el apóstol Pablo utiliza la palabra el cumplimiento de los tiempos, y en otras ocasiones el apóstol Pablo, para referirse al cumplimiento de los tiempos, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la dispensación de los tiempos de Dios. Pero esa palabra dispensación lo que significa es que hay un tiempo propicio, un tiempo especial que Dios escoge y en el cual escoge manifestarse de tal forma que Él pueda cumplir sus propósitos. Y esto es lo que el apóstol Pablo, obviamente, él está pensando cuando dice que en ese tiempo que Dios escogió fue un tiempo especial, fue un tiempo único donde Dios escogió que su Hijo Jesucristo naciese. Significa, por lo tanto, que Dios esperó muchos años, muchos siglos para este evento, y que Dios fue reuniendo a través de la historia del hombre en esa época, fue reuniendo todas las condiciones necesarias para que Cristo naciese y para que se pudiese entender que Cristo y el nacimiento de Cristo es la esperanza para el mundo. Y hoy, con la ayuda del Señor, por supuesto, vamos a hacer una aplicación a nuestro contexto también en el cual nosotros estamos viviendo. Pero para ayudarnos a entender cuál es ese contexto histórico, cuál es ese tiempo en el que Jesús nace, por supuesto que debemos de ir a los evangelios, los cuales nos dan a nosotros vasto material para poder tener una noción, tener entendimiento de cuáles eran esas condiciones. Y para esto vamos a ir en esta mañana al Evangelio de Lucas, capítulo 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, a diferencia de Mateo, que escribe para los judíos, para convencer a los judíos acerca de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Rey y de que Jesús es Dios, Lucas, en cambio, va a escribir a otro tipo de público, y Lucas va a escribir básicamente para los gentiles, para los griegos. Por eso Lucas va a detallar estrictamente algunas situaciones históricas de tal forma de que podamos comprender ese momento en el que el Señor Jesucristo nace. Vamos a entender y vamos a comprender algunas cosas. Así que voy a tomar el Evangelio de Lucas capítulo 2, pero también vamos a tomar Lucas capítulo 3 para obtener una idea de ese momento en el que Jesús nace. Capítulo 2 de Lucas, verso 1 y 2 dicen lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Por supuesto que cuando leemos esta escritura, podríamos pensar de que Lucas está hablando de repente muchas cosas que no tienen ningún significado para la vida cristiana, que no tiene significado para la fe y que mucho menos tiene significado para el nacimiento de Jesucristo. Pero debemos de entender de que Lucas es un doctor. Lucas es una persona muy preparada, más que cualquiera de los apóstoles del Señor antes del apóstol Pablo, por supuesto. Lucas así que tiene un grado académico, tiene una inteligencia bastante amplia, tiene un conocimiento histórico bastante amplio, y él está decidido a demostrar a través de lo que ahí está sucediendo para poder exponer
al nacimiento de Cristo y poder entender por qué Cristo es esperanza, por qué el nacimiento de Jesucristo es esperanza para todo el mundo. Así que lo primero que Lucas va a hacer en el capítulo 2 es hablarnos acerca de cómo era el gobierno político de ese entonces, de ese momento. Lucas va a exponer algunos nombres de personas para que nosotros podamos rastrear a través de la historia a estos personajes y entender cómo era el sistema de ese momento. Así que Lucas primeramente va a mencionar que cuando Jesús nace, el que estaba amando, el que estaba gobernando políticamente todo ese entorno de esa región geográfica era Augusto César. Augusto César es el primer emperador romano. Antes no era un imperio, pero cuando Augusto César llega al poder, al trono en Roma, él va a constituir aquella nación, aquel pueblo políticamente lo va a transformar en un imperio. Antes era una república y eso significa que todo era un tipo de democracia que existía en esa época, donde existían ciertos tipos de gobierno, pero cuando Augusto César llega al poder a Roma, él va a transformar toda aquella esfera política y por primera vez entonces Roma deja de ser una ciudad, un pueblo políticamente, una república, y se va a convertir en todo un imperio para toda aquella parte y aquella región del mundo. Y nosotros podríamos pensar en este momento que esto no tiene relevancia, pero téngame paciencia para explicarle algunos detalles de todo esto. Así que en primer lugar, Lucas está exponiendo que quien está en ese momento en el que Jesús está naciendo, en sus primeros días de alumbramiento, quien está en el poder es Augusto César, pero seguidamente nos dice Lucas que por orden del emperador en ese momento, ya Augusto César, él da un edicto, da una ley que todo el pueblo en esa región donde Jesús ha nacido o está por nacer sea empadronado. Eso no tiene que ver con medir cuánta población simple y sencillamente tenemos. Por supuesto que la intención de ese empadronamiento tenía que ver con el hecho de poder censar a cada persona en cuanto a su trabajo, en qué trabajaban, qué es lo que hacían, cuánto ganaban, con la finalidad de poder cobrar un impuesto a toda aquella región y en este caso al pueblo judío. Pero se nos dice también que en este primer censo, porque hubo un segundo censo, pero en este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Nos está hablando entonces de que hay un emperador quien por supuesto está por encima de todo poder, y este da una orden a uno de sus subordinados en esa región de que la orden que está viniendo de arriba, de lo más alto, tiene que cumplirse en las esferas más bajas. Así que Cirenio, quien era gobernador de Siria y por supuesto albergaba a varios pueblos y ciudades de Israel, está llevando a cabo este censo. Y como les repito una vez más, el censo tenía que ver con el hecho de poder recaudar impuestos, de tal forma que al imperio romano no le importaba en lo mínimo cuáles eran las necesidades del pueblo. No tenía preocupación de qué cosas el pueblo estaba necesitando o requiriendo. Lo único que el imperio quería hacer era recaudar fondos e enriquecerse a cualquier costa. Pero mírese que en el capítulo 3 ya ha pasado aproximadamente más de 12 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en ese trayecto del capítulo 2 al capítulo 3 de Marcos hay un tiempo histórico en el cual ya han transcurrido aproximadamente más de 12 años, porque ya ahí el gobernador o el emperador romano ya no es Augusto César, sino que Lucas específicamente va a mencionar el nombre del segundo emperador del imperio romano, y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse muy buenas. Así que leo para ustedes capítulo 3 de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albinia. Y usted dirá, ¿qué tengo que ver yo con esa cosa de Albinia, no? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Cristo con todo esto? Pero hermanos, lo que Lucas está haciendo es exponiendo no solamente un gobierno político, sino también una condición social reinante en medio de todo el entorno del nacimiento y crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde cuál es el título de este mensaje en esta mañana, y es el nacimiento de Jesucristo, esperanza para el mundo. Así que cuando leemos un poco de historia y miramos y tratamos de ir a la biografía de este hombre llamado Tiberio César, ya no es Augusto César, sino Tiberio César, el segundo emperador del Imperio Romano, vamos a descubrir por los libros de historia, tanto de historiadores romanos de la época, que escriben acerca de quién era este tremendo personaje. Mírese que este fue un hombre bastante interesante en cuanto a su vida de gobierno, a su vida moral y a su vida sexual. Se cuenta, y según la historia relata, que Tiberio César, cansado después de ciertos años de todas las intrigas políticas y de todo ese sistema tan tremendo, tan difícil que era gobernar este imperio, cansado de esto, Tiberio César toma la decisión de retirarse a una villa que era un palacio imperial en una isla allá en aquellas regiones del mundo. Y cuando Tiberio César toma la decisión de irse a esa isla, es con toda la intención de pasar ahora sus últimos tiempos de gobierno bajo todos los placeres habidos y por haber. Se cuenta con respecto a Tiberio César que una de las grandes debilidades de este hombre, aparte de su excesivo deseo de poder y riqueza, tenía que ver con todo el tipo de perversión o todos los tipos de perversiones sexuales que usted se pueda imaginar. De tal forma que en el palacio todo lo que había en las paredes tenía que ver con pinturas en honor a la pornografía. Todo tipo de pornografía estaba pintada en las paredes de aquel palacio imperial. Y se es bien sabido, por supuesto, por los historiadores, que este hombre, cansado ya del placer de estar en esa vida sexual con hombres, de esa vida sexual con mujeres, llega a un punto donde él se forma un grupo de adolescentes, los cuales, según la historia cuenta, que se llamaban el grupo de los pececillos de Tiberio César. ¿Qué hacía Tiberio César con este grupo de adolescentes? Bueno, no solamente los ponía en ciertas actividades sexuales para él poder ver y llevar en sí mismo toda una excitación sexual, sino que también posteriormente a eso, pues pasaba a las relaciones sexuales con adolescentes. Ese era el hombre que estaba en el gobierno, ese era el hombre quien estaba liderando todo ese imperio y, por supuesto, ejercía toda esa autoridad sobre todos aquellos otros gobernantes en todas las regiones y en todos los lugares de ese imperio. Podríamos decir de una forma simple y sencilla que Tiberio César era un hombre total y absolutamente pervertido, sexualmente pervertido en toda la expresión de esa palabra. Y este era el hombre quien estaba gobernando para ese momento. La pregunta aquí es, ¿qué se puede esperar de esas naciones, o qué se podía esperar dentro de ese imperio cuando quien está al mando es un hombre tan perverso como Tiberio César? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se podría aspirar? Pero seguidamente a Tiberio César, nótese cómo Lucas va a mencionar a otros gobernadores también. Recuerde que Tiberio César es el máximo
de autoridad en el imperio, pero ahora pasa seguidamente diciendo que siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Seguramente lo que recordamos de Poncio Pilato es cuando él se lava las manos, ¿no es cierto? Pensamos en Poncio Pilato y decimos, bueno, Poncio Pilato era la persona que se lavó las manos. Pero según los historiadores, cuentan de que Poncio Pilato era un hombre de un pésimo carácter, era un hombre de una extrema dureza en el trato con sus semejantes. Poncio Pilato no le importaba en lo absoluto, con tal de mantener el orden en las ciudades donde él gobernaba, no le importaba asesinar a quien fuera con tal de mantener el orden. Tanto así que la historia cuenta que Poncio Pilato, quien era un subordinado de Tiberio César, con tal de mantener las ciudades de Judea en paz, tranquilas y quietecitas, salía de tiempo en tiempo con soldados especializados, carniceros, para hacer ciertas matanzas entre el pueblo judío, porque después que habían esos asesinatos en las ciudades, el pueblo entraba en un temor tan grande que todos eran sumisos a las palabras de este hombre llamado Pilatos. Este era el gobernador. Y por supuesto que encontramos nosotros el relato entonces bíblico de que él fue quien se lavó las manos como diciendo, yo no tengo culpa en esto, pero eso es lo mínimo que él está haciendo, cuando en realidad la situación y la verdad de él tenía que ver con un hombre igualmente perverso, maligno y asesino. Nótese que este es lo que está reinando en esa época, pero mire, más allá de Poncio Pilato, él también menciona a Herodes tetrarca. ¿Qué es un tetrarca? Es un gobernador, simplemente es un gobernador. Pero la historia acerca de Herodes el tetrarca, que precisamente va a ser el mismo que Mateo menciona en el capítulo 2 cuando lo llama el rey Herodes. Y es que, hermanos, este hombre, Tiberio César, había dado el nombramiento de rey a este hombre llamado Herodes. Herodes el grande, Herodes el gobernador, o el rey Herodes es el mismo. Pero este hombre es interesante porque este es el que va a saltar en toda la historia antigua con respecto a cuán grande fue su maldad. Este hombre era tan malo que cuando se sentía amenazado por alguien con respecto al poder, él era capaz de asesinarlo. No le importaban si eran sus hijos, no le importaba quién fuera, él estaba dispuesto a asesinar a quien fuera con tal de mantenerse en el poder. El historiador famoso que nosotros aceptamos como veraz, llamado Josefo, un historiador judío del primer siglo, habla muy bien y describe muy bien cómo era este hombre. Era un hombre tan sanguinario que cuenta este historiador Josefo que cuando este hombre, hermanos, llegó a un punto donde se sintió amenazado aún por su propia esposa, ¿saben qué hizo con su esposa? Sencillamente la asesinó. ¿Por qué? Porque se sentía amenazado. Pero no solamente esto, sino que recordemos que en las manos de él estuvo la orden de asesinar a todos los niños de aquella región de Judea menores de 2 años. ¿Recuerda la historia? Recuerda que cuando Jesús nace, cuando él se siente burlado por los sabios que llegan a buscar al rey de los judíos, y cuando estos reyes se van sin darle aviso dónde estaba el bebé, ¿recuerda usted lo que este hombre ordenó? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero bien, este hombre, por supuesto, llamado Herodes, tenía otros hermanos. Y ahí menciona Lucas el nombre de los otros hermanos, quienes también estaban gobernando parte de aquella región. Para poder terminar esta historia o este relato, lo que el imperio estaba haciendo es, número 1, un perverso al mando; número 2, otros perversos al mando; y número 3, ejecutando perversidades en todo aquel momento. Y es en ese preciso instante, es en ese preciso momento donde Jesús va a nacer.
Pero hoy la pregunta que pudiéramos hacernos, y creo válida, es, bueno, este es un asunto social, es un asunto político, pero podemos pensar que de repente aquella gente que se sentía oprimida por todo ese tipo de gobierno encontraba alguna paz, alguna solución, algún alivio en la vida espiritual. Pero nótese que Lucas va a mencionar lo siguiente en el verso número 2. Después que habla de los hermanos de Herodes, va seguidamente y dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Todo lector de la Biblia sabría inmediatamente al leer esa escritura de que aquí hay dos cosas. Uno, o Lucas está equivocado, gravemente equivocado en esa narración, o aquí hay algo que necesitamos entender. ¿Por qué razón? Porque según el Antiguo Testamento no podían haber dos sumos sacerdotes ejerciendo en el mismo tiempo. Tenía que ser un solo sumo sacerdote ejerciendo en tiempos determinados. Pero Lucas dice que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Así de que necesitamos rápidamente responder o solucionar esa situación. O Lucas está equivocado, o Lucas está hablando una verdad que necesitamos conocer. Y por supuesto que Lucas no está equivocado. ¿Por qué razón no está equivocado? Porque la historia judía igualmente cuenta de que para ese momento en el que se está dando toda esa situación, Anás había sido un sumo sacerdote, pero quien estaba verdaderamente en el lugar del sumo sacerdocio era Caifás. Lo que está sucediendo en esto, según los historiadores, es de que el verdadero poder religioso atrás de las cortinas no era Caifás a quien le correspondía ejercer el sacerdocio por derecho legal, sino que era Anás detrás de las cortinas quien gobernaba al sumo sacerdote presente. De tal forma, para terminar esta parte, lo que Lucas está hablando es que en el mismo sistema religioso que está presente en esa época había una tremenda corrupción. Estaba corrompido aquella situación. Aquello que estaba pasando estaba totalmente ensuciado. ¿Por qué? Porque el asunto religioso ya no correspondía a una vida espiritual correcta, sino que correspondía a toda una perversión religiosa también. De otras formas, entonces el pueblo no tenía ni tranquilidad en la vida social, mucho menos la encontraba en la vida espiritual también. ¿Por qué? Porque todo aquel sistema religioso estaba caído, aquel sistema religioso estaba perdido. De tal forma que usted podrá recordar que cuando Jesús es puesto preso, no va a la casa de Caifás, donde lo llevan es a la casa de Anás, porque Anás era el que decidía qué se hacía con todos los asuntos religiosos de la época. No era Caifás a quien le correspondía. Pero bien, ¿qué queremos aprender de esto? Piense por un momento en aquella situación, en el nacimiento y en los primeros años de Jesús. Todo aquel ambiente que había, no había nada donde sostenerse socialmente y tampoco había nada donde sostenerse religiosamente. Así que lo único que podía ser esperanzador para aquella generación era precisamente aquel niño que había nacido allá en un pesebre, allá en la pobreza. La única esperanza para aquella nación era el nacimiento del Mesías. Hoy quisiera contextualizar rápidamente cuál es nuestra realidad en este tiempo, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Lastimosamente, debemos de decir en esta oportunidad que hoy estamos, hermanos, viviendo un tiempo de los momentos más difíciles. La condición en la cual hoy nos encontramos es mucho peor a la descrita por Lucas con respecto a Tiberio César. Hoy la condición en que estamos viviendo es mucho peor a la descrita por Lucas de Anás y Caifás. Hoy todo lo que nosotros estamos viviendo en esta época, hermanos, simple y sencillamente es una situación sumamente peor de lo que estaba pasando en aquel tiempo. ¿Por qué digo esto?
porque hoy, hermanos, pareciese que la sociedad, y lastimosamente pareciese que la iglesia también ha perdido su capacidad de razonamiento. Hoy la sociedad ha decidido callar y enmudecer la voz de sus propias conciencias. Hoy lo que miramos en este relato histórico de Lucas es tan solamente, si se me permite en esta mañana, una fábula comparada con las cosas que hoy nosotros estamos viviendo en esta época. Y como si esto fuera poco, lastimosamente, no solamente miramos en el mundo una forma irracional de vida, no solamente miramos en el mundo una forma tan inconsciente de vivir, y hoy se hace tan claro, se hace tangible, se hace evidente las palabras del profeta cuando dice en la antigüedad que vendría el día en donde el hombre, en donde las sociedades del mundo llamarían a lo bueno malo y a lo malo llamarían bueno. Y yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál es la consigna del mundo? ¿Cuál es la consigna de la sociedad? No es cierto que hoy aquellas cosas tan aberrantes que nosotros estamos viendo, no es cierto que a todas esas cosas parece ser que todo el mundo le aplaude y todo el mundo llama hoy en día las cosas malas, las llama buenas, y a las cosas buenas les estamos llamando malas. Y usted se preguntará, ¿y esto de qué me está hablando? Permítame serles más directos entonces. Y les voy a demostrar por estadística cuál es el momento en que usted y yo estamos viviendo. Porque si Cristo fue esperanza para el mundo de aquel tiempo, hoy Cristo urge esa esperanza en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Como dijo el profeta, y una vez más lo repito, este es un tiempo donde a lo malo le aplaudimos como algo bueno y a lo bueno lo desechamos como algo malo. Permítame darle entonces una estadística. Usted seguramente ha escuchado hablar acerca de cómo por todo el mundo el tema del aborto es un tema que ya en muchas naciones y que casi en toda Europa es un asunto aprobado y legalizado. Usted ha escuchado estas noticias, ¿no? Pero no es cierto que cuando escuchamos esas noticias, nosotros la iglesia, nosotros los cristianos, miramos eso como algo distante, como algo sin relevancia, como algo que no pasa más de decir, qué feo. Pero usted se ha puesto detenidamente a pensar lo que eso realmente significa. Usted se ha detenido a meditar lo que significa que una nación, que un estado, que un gobierno apruebe una ley de aborto, a lo cual yo le llamo asesinato legal. Hace poco tiempo en Argentina se aprobó el aborto, lo cual dentro del Senado en Argentina se llegó a aprobar esta ley bajo la condición de que se puede ejercer el aborto legalmente en un periodo, en el periodo de 14 semanas, o sea, cuando ya la criatura ya está formada. Y puede abortarlo de una forma legal siempre y cuando usted no quiera tener a ese ser que está en su vientre. ¿Cómo le llamamos a eso, iglesia? ¿Cómo le llamamos a eso que está pasando en la sociedad? ¿Le llamamos algo? ¿Le llamamos o podemos pensar que es un disparate? No, es una realidad. Y como si esto fuera poco, después de aprobar esa ley en Argentina, ahora está este movimiento que hizo fuerza en el Senado para que se aprobara esa ley. Ahora está haciendo otro movimiento para que se apruebe la ley, donde si usted como madre está embarazada y a través de los exámenes detecta que su hijo tiene síndrome de Down, usted lo puede abortar. Y mientras estas verdades suceden, mientras estas verdades pasan, la iglesia callada. No nos inmutamos ante esas cosas. Permítame darle rápidamente algunas estadísticas. Según la OMS, Organización Mundial para la Salud, dijo lo siguiente:
que aproximadamente al año son abortados entre 40 y 50 millones de niños. Te estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, que en el año anterior hizo toda su estadística y dijo que por año son asesinados, son muertos. Ellos no le llaman asesinato, le llaman muerte. Entre 40 y 50 millones de niños por año, lo cual significa que 125,000 niños por día son abortados. Y antes que terminemos este día, 125,000 niños habrán sido asesinados. Comparados con esto, los gobiernos de hoy en día, cuando pensamos en un Herodes, el rey Herodes es un angelito comparado con los gobiernos de nuestros tiempos. Eso sucede. 40 a 50 millones de niños, aproximadamente. Pero según esta misma organización, declaró en el año anterior, en el 19, que esta es la tasa de mortalidad más grande y es la causa de muerte más alta en todo el mundo, que supera a los muertos por el cáncer, que son 8.200.000 personas que murieron en el año pasado. Fue superada por la cifra de abortos. Supera a los muertos por cáncer, supera a los 5 millones de personas que mueren por el consumo de tabaco, y supera al 1.700.000 personas que murieron en todo el año anterior por causa del SIDA. La Segunda Guerra Mundial, en un periodo de 6 años, se estima que murieron entre 50 y 60 millones de personas en un periodo de 6 años de guerra mundial. Y en un solo año, en este tiempo en el que estamos, han muerto entre 40 y 50 millones de seres humanos. Este es el mundo en el que nosotros estamos, iglesia. Esta es la sociedad que se está levantando. Por eso digo que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo que supera en gran manera a aquel tiempo, que supera a aquel hombre llamado Tiberio César. Lo supera. Porque hoy lo que estamos presenciando no es más que una depravación tan honda y profunda del ser humano, cual no se había visto en los siglos anteriores. Esto que hoy estamos presenciando no era mencionado ni pasaba por la mente en siglos atrás. Pero hoy la sociedad lo está viendo como algo normal, apelando al hecho de que toda mujer tiene el derecho de ver si tiene o no tiene al hijo. ¿Quién otorgó ese derecho? Porque el único que tiene el derecho de dar y quitar la vida es Dios. Pero de ahí nadie tiene el derecho de hacerlo. Pero hoy miramos estas cosas como algo simple. Solo en los Estados Unidos por año muere 1 millón de personas. Que cuando sumamos los muertos en Estados Unidos de los soldados estadounidenses muertos en la guerra de Corea en la década del 50, cuando sumamos los muertos en la guerra de Vietnam en la década del 60 y 70, hermanos, nos quedamos pasmados, porque no llegan ni al 1 millón de personas muertos en un conflicto militar. Pero hoy, hermanos, en los Estados Unidos, 1 millón de niños son asesinados cada año, más de 100,000 en España. Esa es la sociedad en la que estamos, donde todos los valores se han perdido, donde el ataque indiscriminado hacia la familia es atroz y es descarado también. Por un movimiento que hoy lo escuchamos, pero no atendemos a lo que hacen, y me refiero a la ideología de género. Porque detrás de toda esta matazón y detrás de todos esos asesinatos está la ideología de género, promoviendo estos derechos basados en su carente razonamiento, en su carente y apagada y extinguida conciencia. Estos son los tiempos que vivimos. Este monstruo llamado la ideología de género, que ha extendido todos sus tentáculos por todo el mundo en este momento.
Europa ha caído bajo el poder de esta ideología. Pero no solamente allí, Estados Unidos, Latinoamérica. Y lo triste de esto es que Costa Rica no se escapa. No se escapa. Ya se hizo el primer paso. Ya se aprobó el aborto terapéutico. Ya se aprobó. ¿Qué viene más? Usted y yo no podemos pensar como ciudadanos de esta nación de que todo se va a quedar ahí, porque no es verdad. Esta tan solamente es la antesala para poder escalar a como han escalado otras naciones del mundo, países cercanos. Esta es la realidad de una ideología de género, donde irónicamente reclaman el derecho a ser respetado, pero ¿qué obligación tienen ellos de respetar a los que creemos diferentes? Ellos exigen respeto, pero no dan respeto. Ellos pretenden que se les considere, pero ellos no consideran a nadie. Por eso es una ideología. Lo crees, lo aceptas, lo crees y lo aceptas y punto, no hay más. Ideología nacida en el mismo infierno, en el seno, en las calderas del diablo. Porque no se le puede llamar de otra forma. Atentando no solamente contra la vida de inocentes indefensos, sino contra la vida de la misma familia, contra la institución familiar, contra eso que Dios ha creado e instituido como familia, porque hoy el concepto de familia se está extinguiendo en nuestro país y en las naciones del mundo. Cuando las Sagradas Escrituras enseñan que la familia es la constitución de un matrimonio, hombre y mujer, en capacidad de procrear y poder construir una familia. No es hombre con hombres, no es mujer con mujer, eso no es familia. Podrán amarse, podrán decirse que se aman, pero eso no es familia, señores. Ni sombra es de familia, porque eso no es familia. Eso no es matrimonio tampoco. Porque en el principio Dios creó al varón y creó a la hembra, mujer y hombre. Creó Dios, no creó un tercer género. Y esta es la verdad, probada no solamente desde el punto bíblico, desde el punto espiritual, sino desde el punto moral y desde el punto biológico, racional y lógico también. Pero hoy le estamos llamando familia a dos hombres, a dos mujeres que deciden casarse. Le llamamos matrimonio. Eso no es matrimonio. Esa es la unión de dos seres que decidieron hacer esa vida, y por mí bien que la hagan, pero que no traten de hacernos pensar a nosotros que eso debemos de aceptarlo como tal, porque no es aceptable. Matrimonio es hombre y mujer, nada más. Familia es hombre, mujer e hijos. No existe otra cosa. Pero eso es lo que estamos viviendo hoy. Esa es la realidad de la iglesia hoy. Y eso es lo que se avecina no solamente para las naciones del mundo, sino para nuestra nación también. Y ya hemos dado los primeros pasos que nos están diciendo que vamos hacia allá. La única esperanza que tiene esta nación, la única esperanza que tienen las familias, la única esperanza que tiene la iglesia es Cristo Jesús. Es aquel que nació en un pesebre. Es aquel que nació allá en una aldea llamada Belén. Cuando le permitimos que nazca en nuestras vidas y en nuestras casas. Lastimosamente, abonado a esto, a esta cruda realidad que tenemos, existe una iglesia que, lejos de ser protagonista ante todos estos eventos, es una iglesia que ha demostrado en todo este año, es una iglesia que se ha ocultado, es una iglesia que se ha encuevado, es una iglesia que ha dado un paso atrás en vez de avanzar. La iglesia, lastimosamente, quiere seguir perseverando, quiere seguir insistiendo en no ser luz y en no ser sal. La única esperanza que hay es Jesucristo.
cuando hay una iglesia que decide salir de su confort, cuando hay una iglesia que decide llevar sobre sus hombros a cualquier precio el mensaje del evangelio de Cristo a cualquier lugar donde Dios les mande, sin temor a lo que se venga. Porque les quiero advertir algo. Tal vez nosotros, los que ya rondamos los 50 o hemos pasado de los 50 años, tal vez, muy posiblemente, no veremos tal vez en gran manera esas cosas, como sí lo tendrán que ver y sí lo tendrán que sufrir los predicadores nuevos que están por ser levantados en estos tiempos. Hombres y mujeres jóvenes a quienes Dios va a llamar, pero tendrán que pagar un alto precio si quieren predicar a Cristo. Porque les va a costar todo. Si son hombres y mujeres de Dios, si son predicadores del reino de Dios, van a tener que arriesgar todo lo que tienen, porque habrá una ideología que no les permitirá a ustedes hablar lo que hoy yo estoy hablando. Porque si lo hace, tendrás cárcel, serás multado. Y es donde esos predicadores tendrán que demostrar si son predicadores del Dios de los cielos o predicadores que lo único que buscan es confortar a la gente. Este es el tiempo en el que estamos viviendo. Y como dije, este país no se escapa. Esa es nuestra realidad. De muchas otras que podríamos hablar, que vienen en camino, que están en nuestro lugar llamado la asamblea. Ahí están las leyes esperando. Toda esta pandemia ha sido tan solamente una cortina de humo para oscurecer y nublar la visión de la iglesia, pero para empoderar a todo este movimiento detrás de todo esto. Hoy podríamos decir muchas cosas de esto, pero no solamente estamos viendo eso en el poder político, porque dicho sea de paso, hoy estamos viviendo lo mismo que se vivió en la época del emperador Tiberio César, un perverso al mando y otros perversos gobernando. Porque hoy este estado, nuestro estado, Costa Rica, no es un estado libre como nosotros lo consideramos por muchas décadas atrás. No es más que una marioneta moviéndose al estilo y al son de los otros poderes políticos. Llámese la ONU, llámese los derechos humanos. No son más que títeres, siguiendo una línea, porque no les queda de otra. Nuestro gobierno, ¿acaso no le han visto ustedes la forma irracional en que establece leyes, que promueve leyes irracionalmente? Queridos hermanos, quienes nos gobiernan son perversos. Y no tengo temor a decirlo, son perversos. Desde el momento en que aprueban una ley de ese tipo, de ese nivel, no puedo pensar que es un hombre bueno, no puedo pensar que es un hombre justo, no puedo pensar que es un hombre recto, simplemente es un perverso que ama más su puesto y quedar bien al pueblo que hacer las cosas que debe de hacer según los designios de Dios. La pregunta de hoy: ¿y qué con la religión? En aquel tiempo, un desastre. Hoy encontramos una iglesia que me parece, y que usted por supuesto no está obligado a compartir mi pensamiento para nada, pero bueno de repente sería pensar o reflexionar, una iglesia que tiene un doble discurso. Una iglesia que entiende lo que debe de hacer, pero no lo quiere hacer, una iglesia con doble discurso. Bendito sea Dios que nos despojó de todos los tiliches y accesorios de la iglesia, de los cultos, para traernos a una vida verdadera con Dios a través de su palabra. Bendito, y seguiré diciendo bendito sea el Dios de los cielos por eso, que nos quitó el entretenimiento para llevarnos a una vida verdadera con Él y a poder entender que la vida cristiana es una vida de entrega, de sacrificio y de compromiso.
que no es una vida de diversión, de placer y felicidad, es una vida de entrega y compromiso, de muerte, de sacrificio. Esa es la iglesia de Cristo, pero tenemos un doble mensaje. Personas que aludimos al hecho de que no me congrego porque me estoy cuidando, y cuando escucho eso no puedo más que reírme. Y perdonen, no puedo más que reírme. Entendiendo y con respeto a personas que de verdad por asuntos de salud se cuidan. Pero muchos hoy en las congregaciones, y no la nuestra, en todas las congregaciones, es el grito de los pastores. Dicen que no vienen porque se cuidan. Y la pregunta es, ¿se cuidan de qué? Cuando vas al supermercado, usted tiene la seguridad que han desinfectado cada producto que usted toca y no compra. Cuando te montas en un bus, usted tiene la seguridad de que esa empresa, cada que se baja un trayecto, cada que se baja una persona, usted ha visto que están desinfectando. No. Entonces, ¿de qué te cuidas? Cuando tú vas a una iglesia seria y responsable, puedes tener la certeza que antes de llegar y sentarse está desinfectado, y cuando te vas también se desinfecta. Pero no es que nos cuidamos. ¿De qué te cuidas? Un doble discurso. Hoy la esperanza de aquel tiempo es la misma de hoy. Hoy necesitamos como iglesia llevar ese nacimiento a cuantas personas se puedan, a cuantas familias se puedan. Hoy tenemos que asumir este reto, hermanos. Tenemos que asumir esta valentía de llevar este evangelio, que no es más que el anuncio del nacimiento de Cristo, pero que hoy no anunciamos a un niño nacido. Hoy anunciamos a aquel que está en el trono, sentado a la diestra del Padre, como Rey y Señor de todas las naciones. Pero que un día nació, y nació en virtud de quién es Él y en virtud de nuestra necesidad. Una sociedad corrupta, un gobierno religioso corrupto, se necesitaba una luz, y hoy necesitamos ser luz en medio de las situaciones que vivimos a nivel social y religioso. Termino con este dato. La seguridad para nuestras generaciones no estará y nunca ha estado en los estudios. La seguridad para los nietos que vienen, para las generaciones postreras, no estará en sus grados académicos. La esperanza para esos que vienen es Cristo Jesús, y enseñar lo que la Escritura dice es la esperanza para ellos. No nos equivoquemos más como padres, diciéndoles a nuestros hijos que si no estudian no serán nada. No, animémosles a prepararse, por supuesto, pero no les venda más esa mentira, porque es una cruel mentira que alguien sin estudio no es nadie. Sí es alguien, y es alguien por quien Cristo murió también. Necesitamos poner el corazón donde debemos. Necesitamos asumir el reto de la vida cristiana. Póngase de pie, por favor. Cristo, la esperanza para el mundo. Cuando el poder político cae, cuando la sociedad cae, cuando la vida religiosa de las naciones cae, solo una esperanza tienen, y es aquel que nació en un pesebre. No hay otra. Iglesia, la única ventana de oportunidad que tenemos hoy es Cristo. No hay más. Es la única, y digo ventana. ¿Y por qué digo ventana? No tratando de minimizar a Cristo y su obra, sino más bien tratando de comunicar el hecho de que es un pequeño espacio el que tenemos hoy en nuestras manos, referente a nuestras propias vidas, porque usted y yo moriremos tarde que temprano.
Y solo una cosa podemos dejar. Solo una cosa podemos aprovechar, y es hoy. Es esa ventana de oportunidad que Dios nos da. Permítame concluir con esto. Realidades que estamos viendo, que pronto las tendremos por acá también. En Europa, muchos países que fueron pioneros del Evangelio, donde nacieron los hombres que hoy conocemos en la historia de la iglesia como los reformadores. Iglesias, hermanos, que cuentan una historia tremenda de avivamiento y poder de Dios, hoy han caído bajo esta ideología. Hoy las iglesias cristianas evangélicas en esos países aplauden a esta ideología y condenan a los pastores, denuncian a los pastores que se mantienen predicando el evangelio escrito en la Biblia. Cualquier pastor en esas regiones del mundo que se atrevan a mencionar algo en contra de esta ideología son denunciados por la propia iglesia, por sus propios pastores, por sus propios ministros, y son multados y algunos encarcelados, y a algunos ya no se les permite hablar. Eso es lo que está pasando allá, pero pronto lo veremos por estos lados también. Este es un tiempo para aprovecharlo. Amén. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Seamos hombres y mujeres para pagar el precio hoy. Y si no lo vamos a pagar hoy, entonces llore como un niño el día de mañana al ver la desgracia que hay a nuestro alrededor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia como tu iglesia. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús en esta mañana, como oró la primera iglesia en el libro de los Hechos ante todas las situaciones que vivían. Señor, danos la valentía y el poder para hacer lo que debemos y necesitamos hacer en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nacimiento, que es esperanza para todas las naciones. Pero hoy, Señor, existe una iglesia la cual has dejado como esperanza para el mundo, para anunciar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo a alzar nuestros ojos y ver la realidad existente, Señor. Ver que no es un tiempo donde se está jugando a vivir. Es un tiempo decisivo, igual que aquel tiempo de tu nacimiento. Hoy es un tiempo decisivo. Señor, ayúdanos, porque sé, Señor, que en todo el mundo, en todas las naciones, y sé que en cada congregación de todas las naciones, tú tienes un remanente. Tienes un grupo pequeño de hombres y mujeres que están decididos a seguirte y a vivir para ti. Yo sé, Señor, que tú tienes un remanente en todas las naciones. Que ese remanente se levante, Señor. Que ese grupo pequeño se levante para hacer tu obra en este tiempo. Señor, gracias por tu amor por todos, porque así está escrito, que a todos nos has amado y por todos has muerto. Que cada persona, Señor, se vuelva de su extravío a ti. Que cada persona se vuelva en su corazón hacia ti, Señor.
reconociendo que tú eres bueno, que tú perdonas nuestros pecados y nos limpias de todas nuestras maldades. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, en esta mañana, y te damos muchas gracias, Señor, por ese nacimiento que trae esperanza a nuestras vidas, porque en ti, Señor, estamos seguros. Fortaleza nuestra y castillo nuestro, mi Dios, mi libertador. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero anunciarles que por estos martes y domingos que quedan de este año no necesita llamar y hacer reservación, puede venir libremente, ¿ok? Ya en enero pues volveremos posiblemente a las medidas, pero por lo que queda de este año no pueden, bueno, ya no deben de llamar ni hacer ninguna reservación especial para ninguno de los servicios generales de nuestra congregación. ¿De acuerdo? Bien, vaya en paz entonces. Pero antes de irse, feliz Navidad. Nos queda un culto todavía antes de. Déjeme darle un consejo. Si usted no es de los que celebra la Navidad, amén. Si usted la celebra, amén. Pero el que la celebra no juzgue al que no la celebre, y el que no la celebra no juzgue al que la celebra. Y tengamos paz entre nosotros y disfrutemos a Cristo en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos ustedes, hermanos. Les recordamos, pueden salir en orden, ¿verdad? Acá en sus lugares.